conferencia sin agradecer de primera mano a la organización del Congreso el haberme invitado en proporcionar este punto de encuentro, este espacio entre distintos profesionales para poder avanzar, transformar la educación y seguir avanzando en beneficio de todos nuestros estudiantes. Mi conferencia va a ir destinada a aclarar qué puede aportar la neurociencia al ámbito educativo. La neurociencia es una disciplina no tan reciente, lleva ya entre nosotros unos 10 años. La neuroeducación, ¿vale? Nace dentro de esas neurociencias y mi charla va a ir destinada a definir la neuroeducación, definir unas tareas para que el profesional con formación en neuroeducación, llamado neuroeducador, pueda aportar su visión y la importancia que puede tener todo ese conocimiento en pro de nuestros estudiantes. De ahí voy a hablaros un poco de cómo están vinculadas esas emociones con el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje y la memoria. Para finalmente acabar sobre la inteligencia emocional y por qué es importante que nuestros estudiantes tengan un buen ajuste emocional antes de poder aprender mediante distintos procesos de facilitación emocional. Con ello voy a empezar hablando y definiendo qué es la neuroeducación. La neuroeducación empezó a gestarse ya hace 10 años y a lo largo de todo este tiempo ha ido transformándose, ha ido formándose, ha ido delimitándose gracias a los distintos profesionales, y esto ha hecho que hoy en día ya tengamos una claridad, una definición clara de qué es la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina que estudia las bases neurocientíficas de los procesos de aprendizaje. ¿Por qué es necesario tener este tipo de información? Porque dentro del aula, como docentes, tenemos un gran reto, y ese gran reto es que somos conscientes que dentro de nuestras aulas nos vamos a encontrar distintos estudiantes con distintas capacidades de aprendizaje, con distintas capacidades cognitivas, que van a repercutir en sus avances y en los logros que van a poder conseguir. Dentro de esta neurodiversidad nos encontramos niños en un extremo con altas capacidades, por lo tanto, donde todos los procesos de aprendizaje están potenciados, donde niños que necesitan constantemente consumir información para cubrir sus objetivos motivacionales, para cubrir sus intereses, y en el otro extremo nos vamos a encontrar estudiantes con dificultades de aprendizaje, incluso con trastornos del neurodesarrollo, y por lo tanto necesitan igualmente un apoyo especial para poder obtener una posibilidad de alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. La neuroeducación surge de la confluencia de 3 áreas de conocimiento, en este caso la neurociencia, la educación y la psicología. La neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso a nivel anatómico y funcional, con el objetivo de comprender los procesos cognitivos y el comportamiento humano. La neurociencia contempla dentro de su paraguas distintas disciplinas, algunas más antiguas y conocidas, como por ejemplo son la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofarmacología, y otras más novedosas que se han creado recientemente, como por ejemplo la neuroética, la neuroeconomía, el neuromarketing, la neurofilología, y dentro de ellas se encuentra también la neuroeducación. También es importante tener en cuenta que la neuroeducación tiene como objetivo comprender esos procesos cognitivos y cómo pueden influir sobre el comportamiento, en este caso, el aprendizaje de nuestros alumnos. Para ello, necesitamos comprender cómo funciona el aprendizaje. Tenemos que partir de la base que el aprendizaje se da lugar dentro del cerebro. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se producen todos esos procesos de aprendizaje y todos los procesos cognitivos que están implicados y que son complejos para comprenderlos de una forma simple. Dentro de la neurociencia nos vamos a encontrar distintos niveles de análisis.
en el nivel más inferior nos vamos a encontrar los conocimientos dedicados a comprender el nivel molecular, es decir, cómo funcionan las sinapsis, qué es una sinapsis, neurotransmisores y genes. Aumentando el siguiente nivel, nos encontramos en nivel celular. En este caso, la morfología de las neuronas, sus propiedades, las funciones, los tipos de neuronas que existen y cómo interaccionan entre ellos. Siguiente nivel, el sistémico. En este caso, vamos a ver cómo se comportan, cómo se comunican distintos grupos de neuronas, cuando analizan estímulos, toman decisiones o ejecutan movimientos. En los últimos niveles nos vamos a encontrar los niveles de análisis más complejos, como son el nivel conductual y el nivel cognitivo. En el nivel cognitivo podemos encontrarnos distintos procesos cognitivos, algunos bastante conocidos como son la percepción, los procesos atencionales, la memoria y el aprendizaje, las funciones ejecutivas con toda su complejidad, la planificación, la flexibilidad, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, ¿vale? También el lenguaje y también otros procesos cognitivos importantes como, por ejemplo, la inteligencia emocional y la creatividad. Hay que tener en cuenta que todos estos procesos cognitivos no funcionan de forma aislada, sino que forman parte de un conjunto, es decir, de un proceso cognitivo mucho más complejo donde cada fase, cada parte sería correspondiente a cada uno de estos procesos cognitivos. Por lo tanto, tenemos que imaginar que nuestro cerebro funciona de forma secuencial, con procesos cognitivos que son más básicos hasta procesos cognitivos que son más complejos, como por ejemplo las funciones ejecutivas. Toda esta información de cómo funciona el cerebro y su anatomía nos va a ayudar a mejorar la formación de los docentes y comprender cómo se producen todos esos aprendizajes a nivel neuroanatómico y a nivel de funcionamiento de redes neuronales. Es importante que cualquier docente que trabaje en el aula se enfrenta a esa neurodiversidad día a día, que pueda tener en cuenta toda esta información que nos puede delegar o que nos puede proporcionar las neurociencias y todo este conocimiento generado con base científica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía nos encontramos dentro de la aula muchos docentes con creencias arraigadas que no se han comprobado científicamente. Es lo que se llama hoy en día los neuromitos. Por lo tanto, es importante que esos docentes sometan a juicio esas creencias que hemos delegado, que hemos leído, que hemos malinterpretado en alguna ocasión y que ejercitamos en nuestro día a día y por lo tanto nos van a llevar a cometer errores. Por lo tanto, es importante someter a juicio todas esas ideales, todas esas creencias para comprobarlos científicamente y la neuroeducación nos va a ayudar a ello. Es importante tener en cuenta que dentro de este contexto nos encontramos el surgimiento de una nueva profesión, que es el neuroeducador. Recientemente, Francisco Mora ha publicado un libro con ese mismo título, Neuroeducador, una profesión de futuro, donde nos plantea que esta figura, esta nueva profesión, es tan necesaria dentro del ámbito educativo y por lo tanto puede proporcionar una visión nueva a los docentes y en beneficio de nuestros estudiantes. En este caso, un neuroeducador sería una persona docente especialista en neuroeducación. En este caso, esta persona realizaría las funciones, primero, de detectar problemas en el aula, así como altas capacidades, detectar problemas, ser orientador de esos problemas, detectar los neuromitos y también diseñar e implementar nuevas estrategias pedagógicas para poder abarcar esa neurodiversidad que nosotros nos encontramos en nuestra aula y tan difícil es abarcarlas. Francisco Mora ha sido la primera persona que ha hablado de esta nueva profesión del neuroeducador y hace un primer planteamiento de cuáles son sus funciones, de cómo sería la formación de este nuevo profesional y de cuáles serían las tareas que tendría que encargarse esta persona. En los próximos años seguramente tendremos que intentar darle forma a estas primeras ideas y posteriormente tener una definición, unas funciones y una formación consensuada de
cómo va a ser ese neuroeducador y qué va a hacer dentro de las aulas. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando sobre este concepto y posiblemente dentro de unos años tengamos ya totalmente asumido esta nueva profesión tan necesaria dentro del ámbito educativo. Lo importante de ser un neuroeducador es saber cómo aprende el cerebro. Por lo tanto, tenemos que saber que el cerebro es el órgano más complejo del que dispone el ser humano. Por lo tanto, necesitamos comprender cómo es a nivel anatómico y a nivel funcional. En este caso, es importante tener en cuenta que todavía hoy, con todos los avances que hemos hecho, con todos los avances que tiene la neurociencia, no sabemos exactamente cómo funciona al 100% nuestro cerebro. En este caso tenemos proyectos muy importantes en marcha, por ejemplo el de Joaquín Fuster en Estados Unidos, donde intenta saber cómo viaja la información a través de las distintas partes del cerebro, cómo influye cada una de estas informaciones sobre el complejo como el todo, ¿vale? Ya desde hace tiempo se descartó que el cerebro funciona por partes divididas e aislados, sino que tenemos que tener en cuenta que el cerebro funciona como un todo con información que viaja de forma secuencial y paralela. Esto nos va a definir los distintos procesos cognitivos y en qué momento se dan lugar. Pero es importante tener en cuenta que los procesos cognitivos están conectados entre ellos. Incluso hay procesos cognitivos que influyen unos sobre otros y van a determinar la optimización de la ejecución de esos procesos cognitivos. También es importante tener en cuenta que dentro del ámbito educativo no estamos hablando de niños con cerebros maduros, sino que estamos tratando con estudiantes que todavía no tienen una maduración cerebral completa. Y eso complica todavía más el conocimiento que nosotros tenemos que obtener de la neurociencia y que nos pueda aportar de la neurociencia y poder aplicarlo de forma práctica en el ámbito educativo. El cerebro madura de forma desigual según la parte a la que nos estemos refiriendo. Las primeras partes en madurar serán las centrales. ¿Por qué? Porque son las que se ocupan de los comportamientos que nos van a asegurar la supervivencia del ser humano. Conforme van pasando los años, van a ir madurándose estructuras cada vez más hacia el exterior, siendo la corteza cerebral la última en madurar. Con todo eso, dentro de la corteza cerebral nos vamos a encontrar partes que maduran antes y partes que maduran después. En este caso, las partes que más tardíamente maduran son las del córtex prefrontal, es decir, la parte más anterior, y la del lóbulo temporal, ¿no? La parte más baja. Esto es información que nos puede proporcionar, pues que una persona, un docente que se enfrenta diariamente a la neurodiversidad que nos encontramos dentro del aula, tiene que saber qué tipo de habilidades le podemos exigir a esos niños. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder pedir habilidades que estructuralmente y funcionalmente no son capaces de tener o todavía no lo tienen asumido porque partes de su cerebro todavía no están maduros y no están completamente formados, ¿no? O conectados. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta cuál es el proceso de maduración del cerebro y cómo podemos ir adaptándolo a los distintos aprendizajes en los distintos niveles del ámbito de los cursos y del ámbito educativo. Es muy importante que los docentes también comprendan específicamente cómo se dan lugar los aprendizajes más académicos. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las habilidades matemáticas. ¿Por qué? Porque son los aprendizajes básicos que tiene que adquirir el estudiante en sus primeros años de educación. Nuestro cerebro realmente, filogenéticamente hablando, no está preparado para este tipo de aprendizajes. A lo largo de los miles de años, nuestro cerebro está preparado para la supervivencia y, por lo tanto, no está preparado para asumir este tipo de aprendizajes que son realmente más recientes en nuestro pasado. Es importante tener en cuenta que estas habilidades se van a superponer sobre otras habilidades que anteriormente no han servido para la supervivencia. Por lo tanto, se van a repartir en varias áreas cognitivas. Esto refleja la complejidad que tiene
estas competencias, estas tareas, y por lo tanto la complejidad por parte de nuestros estudiantes de adquirir estas habilidades. En esta figura os muestro el aprendizaje, las partes implicadas, cómo se transmite la información entre distintos puntos del cerebro para aprender la lectoescritura y por lo tanto dar lugar a esa habilidad de leer y escribir. Vemos distintos puntos, vemos distintas informaciones que viajan de un lugar a otro y por lo tanto una persona que se dedica a que aprendan a leer y escribir debe conocer cada uno de estos procesos, cada una de las áreas implicadas en que en caso de producirse algún tipo de déficit de aprendizaje podamos identificar, podamos detectar cuanto antes ese tipo de fallas para poder actuar de forma preventiva o incluso de intervención. Muchas veces insistimos en potenciar todo el proceso de lectura y lo mismo en algunos casos determinados es mejor reforzar procesos previos y anteriores, prerequisitos de la lectura para poder avanzar de una forma que nos permita que el niño aprenda esas habilidades de forma correcta y sin causar ninguna desmotivación en el estudiante. Igualmente nos encontramos en el aprendizaje de las matemáticas, nos encontramos distintas áreas cerebrales que están implicadas en el aprendizaje de las matemáticas. Las más complejas, nos volvemos a encontrarnos con ese córtex prefrontal, lo que son la identificación de estrategias matemáticas o la planificación o la aplicación de estrategias matemáticas para resolver un problema matemático, lo vamos a encontrar en ese córtex prefrontal. Por lo tanto, es importante también comprender cuáles son las áreas cerebrales que están implicadas y cuáles son los procesos cognitivos adyacentes a esos procesos cognitivos, porque serán necesarios que primeramente estén maduros y que puedan dar soporte a estas habilidades más complejas y más complejas del ser humano. Para ello necesitamos que el alumno tenga un buen ajuste emocional. ¿Por qué? Porque no podemos concebir de forma independiente la emoción y el aprendizaje. Están estrechamente unidos y no se puede entender una sin la otra. ¿En qué nos basamos para realizar esta afirmación? Por supuesto, la neurociencia nos va a dar la respuesta. Si nos fijamos a nivel anatómico en el cerebro, nos encontramos con dos estructuras esenciales para estas dos capacidades cognitivas. En este caso, nos vamos a centrar en el sistema límbico. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cerebrales esenciales para la valoración emocional de la información y de las situaciones. Dentro de este sistema límbico nos vamos a encontrar dos estructuras que son fundamentales. Por un lado, el hipocampo y por otro, la amígdala. El hipocampo es la puerta de entrada de cualquier información, de cualquier recuerdo. Los procesos de memoria están divididos en tres fases o en tres procesos. En este caso, la codificación, la consolidación y la recuperación. Pues en las fases iniciales, cuando esa información es registrada por primera vez en nuestro cerebro, el hipocampo va a realizar la función de registro. Sí es verdad que cuando la información ya está registrada, se repasa y con el paso del tiempo se va organizando y se va asociando a otros recuerdos, ese recuerdo se va a trasladar a otras partes del cerebro. En este caso, el córtex, ¿vale? El córtex en general. ¿Por qué? Porque ese recuerdo, esa información se va a localizar de forma fragmentada. Por ejemplo, un recuerdo puede estar asociado a un olor, a un color, a una experiencia, a una persona que estaba allí y por lo tanto las asociaciones que tenemos con esa persona, pues todos esos recuerdos de forma fragmentada pero unida, ¿vale? Se va a trasladar al córtex cerebral. La otra estructura importante es la amígdala. En este caso, la amígdala es la estructura cerebral más importante del circuito emocional.
Es el encargado de procesar emocionalmente la información. Daños en la amígdala van a producir problemas en el reconocimiento de emociones, que el sujeto no sepa reconocer adecuadamente esa información y por lo tanto va a actuar de forma errónea. Luego, la expresión de emociones, es decir, que el sujeto no sea capaz de expresar correctamente esa emoción. Y finalmente, distorsiones de la memoria. En este caso, la neurociencia nos ha comprobado que existen influencias grandes entre la amígdala y el hipocampo. Además de esa cercanía anatómica, existen proyecciones importantes entre la amígdala y el hipocampo, lo que hace que las emociones y el aprendizaje estén estrechamente unidos. Es decir, las emociones van a influir sobre ese aprendizaje. Por lo tanto, dentro del ámbito educativo tenemos que aprovechar que esas emociones nos sirvan para mejorar el aprendizaje. Pero no solamente a nivel del sistema límbico, también nos encontramos dentro del córtex prefrontal partes muy importantes sobre esta relación entre la emoción y el aprendizaje. La corteza prefrontal está dividida en tres partes. La dorsolateral, que es la superior, ¿vale? Es la que está más relacionada con los argumentos lógicos, ¿no? Con las funciones ejecutivas más frías, es decir, aquellas que no tienen vinculación con las emociones, ¿vale? Y la parte inferior es la orbitofrontal. En este caso, la orbitofrontal, la parte inferior de ese córtex prefrontal, es el que se va a dedicar al procesamiento emocional, a la valoración emocional de la información y la toma de decisiones basados en la reactividad emocional. Lesiones cerebrales en el órbito frontal nos van a llevar a desinterés y falta de motivación. La tercera parte implicada en el córtex prefrontal es el ventromedial. La parte ventromedial es la parte más interior de los dos hemisferios laterales y es donde se van a producir los choques entre los argumentos lógicos y las presiones emocionales. Por lo tanto, es la parte del cerebro donde nosotros vamos a analizar la información lógica y la emocional y la vamos a poner en una balanza. Es más importante lo emocional y por lo tanto guío mi conducta hacia esa parte o por la racional y por lo tanto me guío por argumentos lógicos, por cosas objetivas que no tengan nada que ver con las emociones. Por lo tanto, esta parte ventromedial es esencial a la hora de que nosotros le pidamos a nuestros alumnos que razonen sus conductas y se dejen llevar por argumentos objetivos, ¿no? ¿Qué pasa con estas estructuras? Estas estructuras son una de las últimas en madurar. Por lo tanto, si nosotros vamos a exigir a nuestros alumnos que dejen de lado un poco esas presiones emocionales, esas reacciones emocionales, ¿vale? Realmente le estamos exigiendo una habilidad que su cerebro todavía no es capaz de realizar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los ritmos de maduración del cerebro y adaptarnos realmente a las capacidades que pueden tener estos niños. Aparte de las emociones, y muy relacionado con ellas, es la motivación. Uno de los grandes retos del ámbito educativo y de cualquier docente es intentar motivar a los alumnos hacia el aprendizaje y hacia las tareas académicas. Aquí seguramente estáis de acuerdo conmigo, cada vez los niños están más desmotivados. ¿Por qué? Porque tienen una motivación más fuerte hacia otras tareas que no son las académicas, ¿no? Internet, deportes, videojuegos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta también cómo funciona esta motivación, ¿no? La motivación es la fuerza que guía la conducta y por lo tanto la que nos hace estar inmersos en actividades placenteras. En este caso, la explicación que nos da la neurociencia sería que el circuito de recompensa está implicado en estas conductas motivadas.
dentro del circuito de recompensa nos vamos a encontrar nuevamente diferentes áreas cerebrales. El más importante es el núcleo accumbens, ¿vale? El núcleo accumbens está muy unido, tiene aferencias hacia el hipocampo, la amígdala y, por supuesto, la corteza prefrontal y, sobre todo, la parte más inferior. Podemos ver que todas esas estructuras tan importantes en el aprendizaje, las emociones y la motivación, están todas relacionadas, es decir, influyen unas sobre otras y, por lo tanto, tenemos que velar que nuestros alumnos estén muy bien ajustados en cada una de estas habilidades. El neurotransmisor más importante de este circuito de recompensa es la dopamina. La dopamina se eleva cuando estamos inmersos en una tarea que es placentera para nosotros. Y aumenta cuando tenemos una recompensa a esa tarea. ¿Qué nos encontramos hoy en día con los adolescentes y con los estudiantes? Que nos encontramos alumnos que prefieren recompensas inmediatas, como por ejemplo las que pueden encontrar en un videojuego o las que pueden encontrar en las redes sociales, ¿vale? Y por lo tanto, esas son las conductas que más le van a motivar. Pues tenemos que aprovechar este circuito y saber cómo funciona para trasladar esas motivaciones, esas recompensas inmediatas a nuestro aula. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, la neurodidáctica nos puede dar lugar a ese tipo de estrategias didácticas. En este caso, incluir la gamificación en nuestras aulas. Es decir, tenemos que intentar que los alumnos estén inmersos en actividades lúdicas, que aprendan jugando. ¿Cómo lo podemos hacer? Con recompensas inmediatas, es decir, con juegos, con plataformas virtuales, para que los alumnos se sientan motivados para poder conseguir esos premios, esos puntos, esas recompensas, aunque sean virtuales, para satisfacer esa subida de dopamina y, por lo tanto, generar esa motivación hacia el aprendizaje. Todo esto nos lleva a la importancia de entender el concepto del aprendizaje emocional. ¿Qué es el aprendizaje emocional? ¿Cómo están unidos las emociones con el aprendizaje? Antonio Damasio hace ya muchos años nos aportó la teoría del marcador somático. ¿Qué nos decía esta teoría? Que a través de la activación conjunta de la amígdala y del hipocampo, conseguíamos que una información que coincidía de forma temporal en esas dos áreas cerebrales, conseguía que se unieran y por lo tanto se potencien. Es decir, si nosotros tenemos una información que está entrando en el hipocampo y a su vez se activa fuertemente la amígdala mediante una emoción fuerte, se produce un etiquetaje emocional. Es decir, la amígdala es como si le pusiera una etiqueta a ese recuerdo. ¿Qué va a pasar con esa etiqueta? Lo que va a hacer es que ese recuerdo, esa información que está entrando en nuestro cerebro, se va a almacenar con más fuerza. Por lo tanto, se va a consolidar con más probabilidad y, por lo tanto, de forma más rápida y más duradera. Y va a ser que cuando recuperamos esa información, va a ser de forma muchísimo más efectiva. Este proceso es el que conocemos como facilitación emocional del aprendizaje de la memoria. Si sabemos que los alumnos, si están bien ajustados emocionalmente y están en un ambiente positivo, con emociones positivas intensas, vamos a poder potenciar esos procesos de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que aprovechar todos estos conocimientos que nos puede aportar la neurociencia. He repetido varias veces lo importante que es que los alumnos estén ajustados emocionalmente. Para ello, es importante que trabajemos dentro de las aulas la educación emocional y entre ellas la inteligencia emocional. Sería aquella habilidad que nos sirve para reconocer, para controlar y manejar las emociones. Entre ellas nos encontramos 4 habilidades básicas, que son la percepción y la expresión de las emociones, es decir, cómo nosotros reconocemos esas emociones y cómo las expresamos. Procesos de facilitación emocional, como el proceso que yo acabo de contar, es decir, cómo esas emociones pueden suponer beneficios
a otros procesos cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje y la memoria. El tercer componente sería la comprensión emocional, es decir, la cantidad de información que va a tener el estudiante de cada uno de los estados emocionales. Es decir, qué cantidad de estados emocionales es capaz de reconocer y cuánta información tiene de cada uno de ellos. Y finalmente, y el más complejo de conseguir, sería el control emocional. En este caso, sería aquel que nos permite que si estamos sometidos a una situación determinada podamos ejercer un control y podamos modificar nuestras emociones. ¿Vale? En este caso es muy importante que trabajemos en la inteligencia emocional, porque es la habilidad donde combinamos ese análisis racional y cognitivo de alto nivel poniendo en relación con los estados emocionales. Y por lo tanto va a guiar nuestra conducta y nos va a adaptar esa conducta a las distintas situaciones, haciéndonos mucho más competentes para las tareas de la vida diaria. Por lo tanto, uno de los grandes retos de la comunidad educativa es seguir trabajando en la educación emocional, porque se está haciendo ya. Si verá, cada vez de forma más temprana, ya desde educación infantil, estamos intentando que los alumnos sepan identificar emociones, sepan expresarlos correctamente y que se hable sobre todo de estos temas que les va a ayudar a reconocer y trabajar esa inteligencia emocional. Los estudios apuntan a que trabajando esta inteligencia emocional, los niños van a estar más ajustados a nivel social, emocional y van a estar más capacitados para la vida real. Además, conseguir que los otros estudiantes estén ajustados emocionalmente nos van a llevar a prevenir problemas como el consumo de sustancias, conductas adictivas en general, violencia juvenil y trastornos mentales. Por lo tanto, trabajar la educación emocional solamente nos aporta ventajas. En este caso, facilitador de la comunicación social, de potenciar el trabajo en equipo y fomentar las relaciones personales. Desde antiguamente, la parte de educación emocional había recaído exclusivamente en la labor de las familiares, es decir, que solamente se trabajaba en el ámbito familiar. Ya está cambiando, ya cada vez somos más conscientes que desde el ámbito educativo tenemos que trabajar estos aspectos, sobre todo porque los alumnos no se comportan igual en sus casas que en el colegio, y dentro del colegio no se comportan igual dentro de las aulas cuando está el maestro, el docente, o cuando están en el patio con sus compañeros, o por la tarde en una actividad extraescolar, o con sus amigos, ¿vale? Por lo tanto es importante trabajar cada uno de estos contextos, porque el niño se va a desenvolver en distintos contextos y va a tener que potenciar toda esta inteligencia emocional, todo este ajuste emocional en todos esos contextos. Es importante tener en cuenta que en los últimos años nuestro contexto ha cambiado muchísimo. Es decir, por desgracia nos ha tocado vivir pues, estos años de pandemia gracias al COVID-19 y por lo tanto también ha cambiado nuestra percepción de la importancia de las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, en este caso, realizamos un estudio con estudiantes españoles de 9-10 años que estuvieron confinados en sus casas aproximadamente 3 meses. La población española, a causa de la pandemia, estuvieron recluidos en sus casas sin poder salir aproximadamente 3 meses. Y las personas que peor llevaron este confinamiento fueron los niños. Los niños no podían salir a la calle, los niños no podían salir, no tenían colegio, los colegios estaban cerrados, no podían salir a la calle ni a comprar, al parque, ni ver a sus otros familiares, es decir, estuvieron 3 meses aislados con su propia familia. Pues cuando salieron de ese confinamiento, realizamos un estudio y comprobamos que la inteligencia emocional que les correspondería por su edad estaba reducida. ¿Qué nos muestra esto? La importancia de todos estos contextos que he comentado, el colegio, los compañeros, los docentes. Todo esto nos lleva a la importancia de que tenemos que seguir trabajando, lo estábamos haciendo bien, es decir, si no, no hubiera habido una reducción, es decir, se estaba trabajando, pero necesitamos nuevas estrategias, nuevas formas para seguir potenciando toda esta educación emocional que tan importante es para nuestro alumnado. Y con esto termino, muchísimas gracias y espero que sigáis disfrutando de este congreso. Hasta luego.
Muchísimas gracias a Sandra Santiago Ramajo. Realmente ha sido una conferencia brillante y nos ha dejado muchos temas para conversar en torno a ellos, que lo haremos luego en el panel de expertos. Nos ha hablado de un nuevo personaje importante en este futuro cercano, como es el neuroeducador, una persona que va más allá de la docencia y que aplica el conocimiento de la neurociencia para entender qué pasa con nuestros alumnos. Por un lado, la personalización, que es algo que vimos ayer, pero también es importante comprender cómo funciona el cerebro para de esa manera facilitar el camino. Y al entender cómo funciona el cerebro, nos hace un llamado para ir un paso más allá y entender que tenemos cerebros distintos en un aula. También es importante destacar que nos ha hablado de la parte emocional, cómo puede conectar con lo cognitivo a través de los procesos que se dan dentro de cada uno de nuestros niños en el aula. Y por supuesto, les quiero recordar a todos los maestros que tenemos conectados que en la Universidad Internacional de La Rioja, aquí en la sede del Perú y en las otras sedes en partes del mundo, ustedes pueden tener este máster en neuroeducación. Así que los invitamos a ser parte del cambio y la transformación, entendiendo qué es el cerebro. Estamos recibiendo todos sus saludos y agradecemos a los docentes que están hoy aquí. Son más de 18 países presentes y son 8.000 maestros inscritos. Vamos ahora sí con nuestra segunda conferencia y para ello quiero darle la bienvenida a Paloma del Carmen Sea. Ella es docente especialista en capital humano de UNIR México y ella nos va a traer también un punto de vista fundamental: el rol de los padres en el apoyo emocional a los hijos y su colaboración con la escuela. Le damos la bienvenida a Paloma del Carmen Sea. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí hoy. Ya desde hace varios meses me hicieron esta invitación y pues esperaba este día con mucha ilusión. Sobre todo porque pues me asignaron un tema maravilloso, o un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque me permitieron unir las dos áreas que más amo, ¿no? Que es ser mamá y ser educadora. Entonces, pues el tema que nos corresponde abordar el día de hoy, y que agradezco mucho a los organizadores de este congreso, sobre todo porque me parece que los temas son eh, valiosos específicamente para el contexto actual que estamos viviendo. Y bueno, pues el tema que a mí me corresponde es el rol de los padres en el apoyo emocional a los hijos y su colaboración en la escuela. Para iniciar nuestra conversación de hoy, quisiera iniciar con una breve historia. Cuenta la leyenda que una mujer paseaba con su hijo en brazos en algún país lejano del Medio Oriente. De pronto, la sorprendió una voz misteriosa que salía de una cueva y le decía: «Mujer, entra ahí, encontrarás toda clase de riquezas, joyas y tesoros. Tienes 8 minutos para tomar lo que quieras. Pero no olvides lo esencial, porque una vez que pasen los 8 minutos, la puerta se cerrará y quedará sellada para siempre». La mujer entró en la cueva y quedó fascinada con la cantidad de piedras preciosas. Puso al niño en el suelo y se dedicó a llenar su delantal de oro y otras alhajas. La voz misteriosa repitió: «Tienes solo 8 minutos». Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de riquezas, corrió a la salida. La puerta se cerró. Recordó entonces que el niño se había quedado adentro y la cueva estaba cerrada para siempre. Aristóteles decía que educar la cabeza sin educar el corazón
no es educación en absoluto. Bien. Y entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Es posible educar la afectividad? Y la otra pregunta sería, ¿educamos actualmente la afectividad? Muy comúnmente, los padres de familia y los directores de escuelas y los docentes pensamos que lo importante es que los niños hablen inglés, que manejen las computadoras, que puedan memorizarse las capitales del mundo. Pero desafortunadamente olvidamos la importancia, la trascendencia de la salud mental y de la educación de la afectividad. ¿Qué podemos hacer para educar la afectividad? Paso número 1, necesitamos comprometernos como adultos, como padres de familia y como educadores en estar sanos emocionalmente nosotros. Y eso nos lleva a un camino que a veces no es fácil y que nos implica, por supuesto, un compromiso. Y consiste en el autocuidado. Yo los invitaría a preguntarse, cada uno de ustedes como educadores, ya sea que se dediquen a educar en casa o a educar en instituciones educativas, ¿en qué lugar están en su lista de prioridades? Y desafortunadamente, muchos de nosotros nos daremos cuenta que estamos muy abajo en la lista de prioridades, si no es que en el último lugar de la lista de prioridades. Hay momentos y hay actividades del autocuidado que no son negociables. Necesitamos integrar en el día a día momentos y acciones que nos hacen sentir bien, que nos generan bienestar. Y cada uno de nosotros sabemos qué nos funciona. Hay quien con una siesta de media hora a la mitad del día renueva la energía, se conecta como si fuera celular a la electricidad y despierta con la pila alta. Hay quien con dedicar 20 minutos por la mañana a salir a correr o a hacer algún ejercicio al aire libre, tiene vitalidad y fuerza y entusiasmo para el resto del día. Hay quien necesita un momento de silencio y de lectura. Hay quien necesita hablar con sus familiares en algún momento del día, que quizás viven a miles de kilómetros de él o de ella. Y esos momentos no es egoísmo. No lo debemos dejar al si me sobra tiempo, pues me dedico estos minutos. Tienen que formar parte de nuestra planificación diaria, porque eso nos beneficia a nosotros, beneficia a nuestras familias y beneficia a nuestros educandos. Otra tarea fundamental para que seamos adultos emocionalmente sanos consiste en simplificar, sobre todo para quienes vivimos en las grandes ciudades, para quienes vivimos en las grandes metrópolis, que sabemos que en muchas ocasiones se nos va la vida en los trayectos, se nos va la vida en las filas. Entonces necesitamos hacer un análisis a conciencia de aquellas actividades que no son esenciales en nuestro día a día. Necesitamos simplificar en las tareas del hogar. Necesitamos pensar que los niños y los adolescentes no necesitan de casas impolutas. Los niños y los adolescentes recuerdan aquellos momentos que compartieron con sus padres y con sus hermanos, no tanto la limpieza de la sala de la casa. ¿Qué es la afectividad? Porque si pensamos y nos proyectamos hacia la educación de la afectividad, necesitamos saber qué es esto de la afectividad. Bueno, de entrada, hemos escuchado miles de veces la importancia de la educación integral, ¿no? Y ya se ha vuelto como un eslogan en educación. Pero la realidad es que hablar de educación integral tiene muchas implicaciones y abarca muchas dimensiones del ser humano. Por supuesto, la dimensión cognitiva, que es generalmente a donde nos dedicamos y hacia donde nos dirigimos en las instituciones educativas.
Pero la educación integral incluye también la dimensión familiar, la dimensión social, la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión económica y sin duda la dimensión afectiva o emocional. Entonces, una manera sencilla para que analicemos un poco qué es la afectividad sería pensar, ¿cómo respondo yo a mis emociones? Si soy una persona sensible, lo más probable es que cuando algo me ocurra, sobre todo cuando tenga retos en la vida, mis emociones van a ir de arriba hacia abajo si soy una persona emocional, ¿no? Voy a tener esta tendencia de fluctuar en mis emociones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy alguien obsesivo? Responderé a mis emociones con esta visión de túnel, con estos pensamientos recurrentes, para bien o para mal. Una persona obsesiva tiende a no poder ver más allá del punto. Y entonces a veces necesitamos alejarnos de ese punto para ver que ese punto está localizado en una pared y que ese punto está en una pared que forma parte de una habitación y esa habitación forma parte de una casa y esa casa forma parte de una aldea. Sin embargo, cuando somos obsesivos, tendemos a regresar y a regresar y a regresar constantemente a ese punto. Otra parte importante para comprender qué es la afectividad es cómo respondo a las emociones de los demás. Y entonces aquí necesitamos también conocer e identificar si nosotros mismos o nuestros educandos o nuestros hijos son personas dependientes. ¿Qué pasa cuando somos personas dependientes? Cuando somos personas dependientes vamos colgándonos de las emociones de los demás. En el área de la codependencia se dice, hay como una anécdota muy frecuente que dice que una esposa codependiente le pregunta a su esposo todos los días en la mañana, ¿cómo amanecimos hoy, mi amor? Si el esposo contesta que está enojado, ella también está enojada. Si el esposo contesta que está triste, ella también se define como triste. Entonces, es importante saber qué tan capaz soy de tomar distancia y de diferenciarme de las emociones de los demás. ¿Cómo respondo emotivamente a lo que hacen los demás? Esto también es bien importante, sobre todo si soy una persona perfeccionista. Si soy una persona perfeccionista, probablemente nada ni nadie va a ser suficiente. Nada de lo que hagan los demás va a llenar mi vasija. Nada me alcanza. ¿Cómo respondo a lo que pasa en el mundo? Hay eventos, hay fenómenos que no tienen que ver, que no están relacionados conmigo o con las personas que me rodean. Y que suceden, ¿no? Que suceden de forma espontánea. Por ejemplo, desastres naturales, por ejemplo, por supuesto, nuestra pandemia. Y entonces, ¿cómo respondo a estos eventos inesperados, a estos eventos que yo no quería, que yo no busqué, que no me gustan, que no me acomodan? ¿Soy una persona nerviosa? ¿Soy una persona negativa? ¿Cuál es el reto de la educación de la afectividad? El reto es enorme. Vivimos en la era de la comunicación como nunca antes habíamos tenido acceso a la cantidad de información y a la cantidad de rapidez de la información que tenemos hoy en día. La verdad es que yo creo que la educación a nivel cognitivo tiene muchas ventajas hoy. No quiero decir que no tiene desafíos, no quiero decir que es algo sencillo, no quiero decir que es algo que podemos dar por sentado, pero sí creo que tiene muchas ventajas en las cuales nos podemos apoyar. Pero la educación de la afectividad creo que es el más grande reto que tenemos hoy en día, todos los educadores, los de la educación formal y los de la educación en casa. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a guiarnos por nuestros afectos. Y resulta que nuestros afectos buscan bienes parciales. Por ejemplo, vemos al adolescente que tiene mañana el examen final de matemáticas y hoy quiere
toda costa irse al cine con la novia. Y tiene 5 de promedio. Y entonces tratamos de dialogar y de negociar con él y no hay poder humano que haga que reconozca la importancia de dedicar la tarde de hoy al estudio, porque él está convencido de que lo más importante y el asunto prioritario de esta tarde es ir al cine con la novia. Buscamos bienes parciales. Otro gran reto para educar la afectividad tiene que ver con que tendemos a negar los afectos. Y especialmente lo hacemos en nuestras culturas latinoamericanas. Los hombres no lloran, las niñas calladitas se ven más bonitas. Y entonces vamos creciendo y vamos enseñando a los niños a que sus emociones tienen que ser enmudecidas, tienen que ser invalidadas, tienen que ser invisibles. Incluso, muchas veces, vamos sembrando la semilla de la culpa y de la vergüenza por sentir estos afectos. Somos incapaces de validar esos afectos. Tenemos miedo a enfrentarnos a esos afectos que tiene el niño, que tiene la niña, y nos ha pasado a todos. Tus berrinches, en donde el niño se tira al suelo y patalea y da vueltas como en las caricaturas, y entonces vemos a la mamá angustiada que le da la paleta, le da el helado con tal de que se levante, con tal de que se calle, con tal de que regrese a su centro, porque a nosotros como adultos nos desborda la emoción del niño, nos incomoda, nos saca de nuestra zona de bienestar, no somos capaces de lidiar, no somos capaces de validar, no somos capaces de acompañar en esa emoción. El reto de la educación de la afectividad consiste en que necesitamos ordenar los afectos hacia bienes mayores. Y como ya decíamos, eso no es sencillo, porque lo queremos y lo queremos ahora. Y más en esta sociedad en la que vivimos, hedonista, consumista, relativista, en donde queremos los bienes, queremos la satisfacción, queremos obtener el placer y lo queremos obtener ahora. Y entonces, en educación de la afectividad tenemos que generar estrategias educativas que nos permitan alinear la razón y la voluntad. La razón y la voluntad son las 2 dimensiones específicamente humanas que nos diferencian del resto de los seres vivos. La razón nos permite buscar la verdad y la voluntad nos permite buscar el bien. Entonces, alinear y ordenar estas facultades humanas no es una tarea fácil, pero es el maravilloso reto que tenemos en términos de la educación de la afectividad. La tarea de los padres está en enseñar a los hijos a buscar su mayor bien, aunque ese bien sea difícil de alcanzar. Y eso es lo que hacemos todos los días, o eso es lo que tratamos de hacer todos los días los padres de familia y los educadores. Por eso los niños van al preescolar, para que un día, con el paso del tiempo, con el esfuerzo diario, con el compromiso diario, con la dedicación diaria, un día puedan llegar a una educación universitaria, un día puedan ser unos profesionales. Por eso también acompañamos y guiamos a los niños en su alimentación, para que un día puedan ellos mismos alimentarse de una forma sana, de una forma equilibrada, de una forma completa. ¿Qué nos ha pasado en la pandemia? Bueno, pues la pandemia, sin duda, ha sido un gran reto. Porque somos los padres, somos los educadores y los padres de familia quienes hemos modelado la reacción emocional ante nuestros hijos. Y esto es fundamental. Cualquier parecido con la realidad en esta foto es una mera coincidencia. Por ahí decía Sandra hace un ratito que los niños habían estado en casa con sus padres durante 3 meses. Yo creo que esto sucedió en Europa. La realidad es que en nuestros países en Latinoamérica, desafortunadamente, este confinamiento duró muchísimo más.
Cada país tuvo una normatividad distinta, pero bueno, en el caso de México duró pues casi 2 años, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo vivimos estos años de pandemia? ¿Qué sucedió en nuestras casas? ¿Cómo fue la dinámica familiar? Y eso es lo que hoy se está viviendo en las instituciones educativas. Cada niño viene de una realidad distinta. Hubo niños que fueron contenidos, que fueron acompañados, que fueron guiados, que vieron padres que les modelaron conductas resilientes, pero hubo niños que vivieron en dinámicas familiares negligentes, de abuso, de violencia. ¿Cómo vivimos hoy los adultos, los padres de familia? ¿Cómo estamos enfrentando hoy el regreso a las aulas? Y eso que nosotros comunicamos, no tanto de forma verbal, sino cómo lo comunicamos en el día a día, eso es lo que nuestros niños se están llevando a las escuelas. Eso es como están llegando emocionalmente hablando a las escuelas. La forma en la que libramos las batallas es lo que determina nuestra felicidad, porque implica la capacidad que tenemos como seres humanos de reconocer lo bueno, aunque sea pequeño, lo bueno que ocurre cada día. Y entonces yo quisiera platicar un poquito sobre la educación emocional en casa en sintonía con la escuela. ¿Y por qué digo en sintonía con la escuela? Porque desafortunadamente se nos ha olvidado la importancia de sumar esfuerzos y de generar sinergia entre familias y escuelas. Las familias hemos caído en la tentación de delegar muchas de nuestras funciones a la escuela y muchas de nuestras responsabilidades a la escuela. Queremos que la escuela lo resuelva todo, que el colegio se haga cargo de matemáticas, de inglés, de ciencias naturales, de geografía, pero que también les enseñen a dar las gracias, les enseñen a ser responsables, les enseñen a tolerar la frustración, les enseñen a postergar la gratificación. Y se nos olvida que muchas de esas tareas le corresponden al primer agente educador, que es la familia, y seguirá siendo la familia. Aquí no me voy a detener mucho porque ya Sandra nos dio una gran plática sobre el funcionamiento del cerebro, y por supuesto lo que yo diga será ya un repaso muy sencillo, pero únicamente mencionar que el cerebro es un órgano humano que no nace maduro. Pensamos que el bebé ya nace con su cerebro maduro, como lo va a tener a lo largo de la vida. Sin embargo, el cerebro termina de madurar aproximadamente a los 25 años de edad. Habrá casos en los que antes, habrá casos en los que después, pero aproximadamente en ese momento. Y resulta que el último espacio, la última área que madura en el cerebro es, como bien decía Sandra hace un rato, el área prefrontal. El área prefrontal es donde se encuentran las funciones cerebrales que se encargan justamente de postergar la gratificación, de controlar los impulsos, de la negociación, de evaluar los riesgos. Entonces, muchas veces caemos en el error de no comprender y no conocer la etapa evolutiva de la persona que estamos acompañando, que estamos educando. Los niños pequeños van a tener ciertas limitaciones a nivel cerebral por falta de madurez, que se van a ver reflejadas en sus conductas. Por ejemplo, una función que le falla a un niño pequeño es la flexibilidad cognitiva. O por decirlo de otra forma, una característica de un niño pequeño es la rigidez cognitiva. Entonces nos encontramos con un chiquito de 2 años que nos pide un plátano. Y nosotros consideramos que si le partimos ese plátano va a ser suficiente para él a la mitad, porque pues tiene 2 años y sabemos que no se va a comer el plátano completo porque conocemos a ese niño y sabemos que no se lo come completo. Le partimos el plátano. Y cuando le damos la mitad del plátano, el niño se avienta al suelo y llora y grita que por qué le dimos ese plátano. Y entonces nosotros le decimos, pero es que es el mismo plátano, solo que está partido a la mitad. Y ya no lo quiere. Y ya no se lo come, y lo avienta y lo pisa y no lo quiere. Y nosotros le seguimos
tratando de explicar que es el mismo plátano, que sabe a lo mismo, pero el niño no lo quiere. Porque su cerebro no tiene esa función desarrollada todavía de la flexibilidad cognitiva. No es porque sea malo el niño, no es porque esté haciendo un berrinche absoluto, no es porque necesite un castigo de todo el fin de semana, es porque no ha desarrollado esta función. Si nosotros como adultos conocemos la etapa evolutiva y conocemos el funcionamiento y el desarrollo del cerebro, entonces tendremos muchos más elementos para poder negociar, para poder llegar a acuerdos y para poder abordar a ese chiquito. Solo es un ejemplo, hay muchas otras condiciones y muchos otros momentos y muchos otros contextos que tienen que ver con esto de los procesos cerebrales. Otro elemento fundamental que tiene que ver también con la educación emocional, y ustedes me van a decir, Paloma, pero ¿eso qué tiene que ver con la emoción? No, sí tiene que ver con la emoción, porque la parte fisiológica se relaciona estrechamente con la dimensión emocional, porque ya decíamos, somos seres completos, somos seres multidimensionales. Entonces, lo que nos pasa en una esfera de nuestra existencia impacta para bien o para mal al resto de nuestras esferas. Y nos ha pasado a todos. Si tenemos migraña y tenemos una junta de trabajo importante, no nos podemos concentrar de la misma forma que lo haríamos si no tuviéramos migraña. Entonces, la alimentación, el sueño y las actividades físicas son fundamentales y son una parte importante y que necesitamos cuidar y proteger para garantizar o para beneficiar el desarrollo afectivo sano de los niños. Está súper comprobado, y el otro día leía un artículo muy interesante de un pediatra especialista en el espectro autista, que decía que se han hecho muchos estudios que comprueban que la alimentación tiene un impacto en el desarrollo y en el pronóstico de un chiquito o de un niño o de una niña que está diagnosticado dentro del espectro autista, porque se sabe que depende de lo que coma, va a tener un intestino más o menos inflamado que también tendrá repercusiones en su funcionamiento cerebral de mayor o menor inflamación. Entonces, cuidar la microbiota del intestino en la alimentación de los niños es fundamental para muchas enfermedades, para muchas condiciones y también para muchas cuestiones que están estrechamente relacionadas con el neurodesarrollo. Por supuesto, no es mi tema, no es mi especialidad, pero lo he estudiado mucho porque me interesa mucho y me gusta mucho, y hay cantidad de artículos que lo sustentan y que hablan de, por supuesto, la cantidad de azúcar que consumen los niños, de alimentos ultraprocesados, el efecto que tienen en su cuerpo, la cantidad de gluten, la cantidad de proteína de la leche, de la caseína. Es decir, se sabe que la alimentación va a tener repercusiones en el desarrollo físico, pero también en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. El sueño. El sueño es otra área bien importante y que descuidamos muchísimo. Y quienes hemos trabajado en instituciones educativas lo vemos en el día a día. Niños que se duermen en el salón, niños que llegan constantemente con ojeras, que son una representación clara del cansancio que tienen, niños que están cansados de forma permanente y que ese cansancio, que bueno, por supuesto tendrá que analizarse también otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con alguna enfermedad, pero que muchas ocasiones tienen que ver con los hábitos de casa y con los hábitos de sueño. Dormimos a los niños hoy en día muy tarde. Necesitamos garantizar las horas de sueño que requiere cada niño de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición física, porque esos cambios, esos ajustes pequeños, pero trascendentes en el día a día de la vida de los niños, va a tener implicaciones, sin duda, en su desempeño académico y en sus relaciones interpersonales también. Ahorita vamos a hablar también un poquito, hablando del sueño, vamos a pasar al uso de pantallas, pero ahora lo toco con las pantallas. Y por supuesto, la importancia, y hoy más que nunca lo sabemos después de la pandemia, la importancia de la actividad física, sobre todo al aire libre, ¿no? Sabemos que el que un niño tenga espacios, tenga momentos al aire libre, promueve
cuestiones también de salud, como la absorción de la vitamina D, pero también, fíjense que yo he trabajado en el área de adicciones durante algunos años y uno de los, bueno, los programas de prevención, ¿no?, de consumo de sustancias, muchas veces pensamos que tienen que ver con un testimonio, con una persona que venga a contar que consumió 25 años una droga y que ahora ya no la consume, que ya está bien y que ya se recuperó, ¿no? O con pláticas de lo que hace cada sustancia en el cerebro y de que puedes tener un accidente en el coche. La realidad es que se ha comprobado en investigaciones formales, serias, probadas, que los mejores proyectos, los mejores programas de prevención para el consumo de sustancias y para otros desórdenes que puede ser suicidio en adolescentes, en niños, que puede ser también trastornos de la conducta alimentaria, tienen que ver con el tiempo que se pasa, con el tiempo de calidad que los niños y las niñas tienen con sus familias, con la práctica de un deporte y con el contacto con el arte. Entonces, bueno, sabemos que la actividad física genera dopamina, genera esta sensación de bienestar y, por supuesto, estos neurotransmisores, como puede ser la dopamina, nos ayuda también a mejorar nuestras relaciones sociales. Otro punto fundamental en la educación de la afectividad en la familia y en la casa y en la escuela, tiene que ver con fomentar la independencia, la individualidad de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Cambiemos los lentes con que vemos a los niños. A veces, como padres de familia, nos sucede. Yo quisiera que mi hija fuera la más amiguera, la que cuenta chistes, la más extrovertida, la más... Y somos incapaces de ver que esa misma niña tiene un mundo interno maravilloso, tiene la capacidad de generar vínculos profundos con pocas personas, pero a una profundidad importante. Entonces, ¿qué pasa si nos cambiamos los lentes? Y entonces, en vez de poner expectativas, en vez de poner etiquetas, reconocemos las fortalezas, reconocemos las riquezas de cada una de las personas, de cada uno de los niños. Otro punto fundamental tiene que ver con que reconozcamos el esfuerzo y el logro. Ojo, aquí no se trata de que le digamos a los niños, eres la más inteligente, eres el más guapo, eres el mejor en todo. No, porque además eso no es verdad. Pero, ¿qué pasa si reconocemos lo que sí son verdaderamente? Los esfuerzos que sí hacen en el día a día, las metas y los objetivos que sí alcanzan. ¿Cuántas veces al día conectamos con los niños? ¿Y cuántas veces corregimos a los niños? Un enorme porcentaje de nuestros diálogos diarios en casa y en escuela están basados en las instrucciones y en las correcciones. Y lo mínimo del día lo logramos en la conexión, en el encuentro, en el encontrar una forma en la que verdaderamente nos podamos comunicar. Y ahí es que muchas veces tenemos que cambiar nuestra estrategia. Muchas veces lo que estamos haciendo no nos está funcionando y necesitamos buscar apoyarnos en el sentido del humor, en el juego, que por supuesto el juego es la mejor herramienta y que no falla con los niños. Necesitamos movernos. Si estoy gritando y diciendo y mandando instrucciones todo el día y me doy cuenta que no obtengo respuesta, necesito replantearme la estrategia y modificarla de lleno. Y entonces a lo mejor a través de la risa, a lo mejor a través del juego, a lo mejor a través de la broma, me puedo acercar y me puedo conectar con ese niño que no lo estoy logrando y que me corresponde a mi papá, a mi mamá buscar esa conexión. Y bueno, por supuesto la corrección amorosa, ¿no? Cuando necesitamos tener un momento de ajuste, cuando necesitamos tener un momento de modificar el barco, necesitamos hacerlo, por supuesto, con profundo respeto y con profundo amor. Porque los adultos tenemos la enorme responsabilidad de construir la voz interna del niño.
Dice Ivonne Laborda, una autora española, que cuando el niño recibe mensajes descalificativos y violentos por parte de sus figuras más significativas, que generalmente son mamá o papá, el niño no va a dejar de querer a su mamá, no va a dejar de querer a su papá. El niño deja de quererse a sí mismo. Otra parte bien importante de la educación afectiva hoy en día tiene que ver con el uso de las pantallas, pero especialmente con cómo acompañamos a esta generación tecnodependiente. Y mi propuesta no es que estemos peleados con la tecnología, es que ahora las generaciones de hoy son terribles porque la tecnología, porque el internet, porque las pantallas. No, la tecnología llegó para quedarse. Y gracias a la tecnología pudimos tener acceso a la educación durante todo este tiempo que tuvimos en la pandemia. Si no, lo hubiéramos vivido como se vivió a lo mejor en la Primera Guerra Mundial. Cada quien encerrado en su casa y no hubiéramos vuelto a ver la luz del día hasta 2 años después. No nos hubiéramos vuelto a enterar de quién se había enfermado, de quién se había contagiado, de quién había fallecido hasta 2 años después. Entonces yo creo que tenemos que reconocer y agradecer el valor de la tecnología, pero el reto está en cómo lo acompañamos como educadores, cómo acompañamos este uso constante y que no se va a ir en las pantallas. Bueno, de entrada aquí podríamos hablar muchísimas horas, ¿no? Pero vamos a platicar de manera muy breve que es distinto la función o la relación que genera un niño con las pantallas, un adolescente y un adulto. Sin embargo, independientemente de la etapa en la que estemos, todos estamos en riesgo de hacer un mal uso de las pantallas. ¿Qué pasa con los niños? Los niños reciben a través de las pantallas luz, muchas luces, muy brillantes, sonidos de distintos tonos, muy atractivos, y movimientos rápidos y constantes. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en las aulas? Después de que los niños estuvieron 2 años conectados a las pantallas, que les cuesta mucho trabajo mantener la atención en estímulos que están muy lejos de ser tan atractivos como lo es una pantalla. ¿Cómo le pides a un niño que estuvo 2 años pegado a una pantalla que hoy le ponga atención a la maestra? Esa maestra que no tiene voces diferentes, esa maestra que viene vestida todo el día de la misma manera, esa maestra que no se mueve ni la cuarta parte de lo que se mueven los muñecos de las pantallas. Entonces, una de las causas, no digo que sea no digo que sea la causa absoluta, pero una de las causas relacionada con los retrocesos a nivel cognitivo que vemos hoy en las aulas tiene que ver con la exposición excesiva a las pantallas. ¿Qué pasa en el caso de los adolescentes? En los adolescentes resulta fundamental que tengamos un acompañamiento activo, un acompañamiento cercano, un acompañamiento comprometido en el uso de las pantallas. ¿Por qué? El adolescente busca a través de la pantalla la aprobación y la recompensa. Entre más likes, entre más seguidores, entre más fans, entre más comentarios tenga mi publicación, se alimenta esa necesidad que tengo de ser visto, de ser reconocido, de ser aprobado socialmente, de sentirme parte de un grupo de pares, de sentir que pertenezco. Si no tengo likes, si no tengo seguidores, si no tengo comentarios, si nadie dice nada de mi foto, de mi novio, de mí, entonces se va generando esta angustia, este vacío de decir, no pertenezco. Y aquí hay otro elemento importante. Antes, el bullying o el acoso escolar se limitaba a las paredes de la institución educativa. Hoy, una persona, un niño, un adolescente que es acosado o que es violentado escolarmente, casi que no tiene escapatoria por las redes, por las pantallas, no tiene dónde esconderse. El ciberbullying es una realidad que tiene un poder y un alcance infinito. Y lo vemos, ¿no? Y lo sabemos, y lo escuchamos en las noticias, y sabemos de casos aterradores que tienen que ver con este acoso, en donde decimos,
¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba la maestra? ¿Dónde estaba el director? ¿Dónde estaba el psicopedagogo de esa escuela? ¿Qué pasó? Que nadie pudo verlo, que nadie pudo atenderlo, que nadie pudo frenar esta situación. Y se vuelve un misterio. Y por último, ¿cómo nos relacionamos nosotros adultos, nosotros padres de familia con las pantallas? Muy mal. Antes lo usábamos como un medio de trabajo. O esa es la excusa, ¿no? Estoy trabajando. Pero ahora, después de la pandemia o acabando o viviendo todavía la pandemia, no sé qué decir, de la pandemia, no sé si ya acabamos o si seguimos ahí, pero desafortunadamente, pues ya las pantallas y la computadora y el teléfono están metidos en nuestra casa todo el día, a todas horas, en fin de semana, a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Esta relación que hemos creado los adultos con las pantallas, también estamos enviando un mensaje a nuestros hijos. Guardemos los distractores cuando llegamos a casa o cuando estamos con nuestros hijos, porque a veces estamos todo el tiempo en casa, pero no estamos con ellos. Que nuestros hijos sepan que nos importa lo suyo, que los vemos a los ojos. Metamos el teléfono a un cajón. Es una forma también de modelar cómo nos relacionamos con las pantallas y cómo nos relacionamos con las personas. Dice Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española, que para educar en la afectividad necesitamos también estar en una constante búsqueda del sentido de la vida. Y necesitamos ayudar a los niños a encontrar ese sentido de vida. Y ella dice que hay dos grandes espacios en donde se encuentra el sentido de vida, que es el amor y el trabajo. Porque ni el amor ni el trabajo se consiguen de forma espontánea, ni permanecen de forma espontánea. Se requiere esfuerzo y no se da ni con la gratificación inmediata, sino que necesitamos constantemente estar ordenando nuestros afectos hacia un bien mayor, tanto en el trabajo como en el amor. Bien, lo último, pero a mi juicio lo más importante. Demos a nuestros hijos y a nuestros educandos amor siempre. Amor incondicional. Y eso quiere decir que no basta con que yo ame a mi hijo. Necesito encontrar la manera de que ese hijo o esa hija, con sus características personales, con sus características individuales, reciba, sienta y note mi amor. Cuando nosotros nos esforzamos por dar ese amor incondicional en la infancia y en la niñez y en la adolescencia, estamos generando las bases para que esa persona el día de mañana pueda construir vínculos sanos, vínculos duraderos, vínculos alejados de la toxicidad. Un niño, un adolescente que crece sintiendo este amor, que se siente visto, que se siente respetado, que se siente aceptado en su individualidad, se va a relacionar así porque es la única forma que conoce. Entonces, cuando sea adulto, es menos probable que acepte el abuso, que acepte el maltrato, que acepte violencia o que genere una relación codependiente con otro en donde se desdibuja a sí mismo porque tuvo la oportunidad durante su niñez y durante su infancia de conocer estos vínculos, esta forma de encontrarse con el otro. Dar amor siempre o dar amor incondicional también implica que amemos a los niños y a los adolescentes aun cuando se portan mal, aun cuando contestan horrible, aun cuando nos retan, aun cuando nos voltean los ojos, porque en ese momento es cuando más lo necesitan. Y bueno,
La tarea que tenemos como familias y como escuelas es muy grande en términos de educación de la afectividad. Tenemos mucho por estudiar, tenemos, sobre todo, me parece que tenemos mucho por cuestionarnos, por cambiar, por replantearnos en cuanto a nuestros modelos de enseñanza dentro del aula, en cuanto a nuestros modelos y a nuestros estilos de crianza dentro de casa. Pero sin duda, cuando tenemos el privilegio de dedicarnos a la educación, nunca podemos olvidarnos de lo esencial y de lo más importante. Muchas gracias. Gracias a Paloma del Carmen Sea, qué importante toda la información que nos está dejando. Uno, el llamado al compromiso que debemos de tener los padres y los educadores con nuestra propia salud emocional, con las preguntas que hoy nos ha planteado. Pero además también en esos tiempos en que vamos corriendo y queremos hacer muchas cosas, nos dice no es necesario hacer tanto, sino hacer cosas de calidad. La cantidad, nuestros hijos no la necesitan, necesitan que nos vean relajados, tranquilos, y eso es algo que podemos gestionar. Pero también nos dice que los problemas y las situaciones adversas van a estar siempre presentes, pero depende la actitud que tengamos frente a ellos. Y finalmente, una de las maneras para evitar que nuestros hijos adolescentes puedan caer en situaciones de ser agresores o permitir una agresión o entrar en temas de droga es la crianza con el afecto, con el amor, fortaleciendo la autoestima que va a rechazar todas las dependencias. Bueno, ya han visto en pantalla, nos acompaña Lea Sulmonja, que es la presidenta del Congreso Lea, y realmente qué satisfacción la que vamos sintiendo a lo largo del tiempo transcurrido. Sí, y quiero agradecer a Sandra y a Paloma por los viajes que nos han hecho hacer. Sandra nos ha hecho hacer un viaje al corazón del cerebro, ¿no? Y Paloma al corazón de nuestra actividad parental, ¿no? Hemos estado justamente intercambiando anécdotas que nos han pasado como madre, reacciones, y claro, no, nadie es perfecto, pero esto me hace conectar con una idea que trabajamos ayer fuertemente en el panel, el hecho de desaprender. Tanto educadores como padres, y los que ya tenemos ambos roles, tenemos que desaprender, pero no desaprender simplemente porque ha cambiado las cosas, sino porque hay evidencias científicas que nos nutren, que nos hacen comprender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funciona la construcción de esta base, ¿no? Que los padres modelamos las relaciones socioemocionales. Y entonces conectamos con esta idea de desaprender en base a evidencia, de un contexto, para poder transformarnos como personas, porque es el primer punto para poder transformar la sociedad. Así es, qué importante. Y les agradecemos a todos los maestros que ya están conectados en este segundo Congreso Virtual Internacional para Educadores. Y les recordamos que si quieren aprender más de neurociencia, de educación, pues UNIR les ofrece todas las maestrías. Los requisitos son muy simples, hay que ser licenciado o bachiller y empezar esta carrera para transformar juntos. Ahora sí, llegó el momento del panel de expertos y realmente tenemos a un invitado de lujo. Este panel va a encontrarse realizado por Paloma del Carmen Sea, a la cual acabamos de escuchar. También estará aquí Lea Sulmón, la presidenta del Congreso, y el invitado que les mencionaba es César Ruiz de Somocurcio. Él es especialista en neurociencia educacional, trabaja muchísimo para entender hacia dónde debemos de ir, y vamos a empezar entonces dándole la bienvenida a nuestros expertos. Le queremos agradecer a César su presencia en este panel de expertos y me gustaría empezar con esas preguntas que nos están haciendo los maestros y hacen llegar aquí al Congreso sobre qué sería primero, cuál es el camino para enfocar ese trabajo del aula a través de todo este conocimiento que hemos escuchado tanto de Sandra como de Paloma. En la experiencia, ¿cómo aprovechar la neurociencia en estos momentos en que solamente un grupo tiene este conocimiento y los demás estamos a la expectativa de aprender? ¿Cómo vincularlo con la familia y con la escuela? Buenas tardes, César. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pregunta difícil, de hecho tengo varios años trabajando en el tema, pero hay cosas bonitas. Lo bueno de la neurociencia cuando uno se mete en el campo educativo
va descubriendo que no solamente sirve para desarrollar estrategias para poder, obviamente, trabajar con los estudiantes y con los hijos, sino que también se mira diferente al espejo, ¿no? Uno va aprendiendo sobre el cerebro y al mismo tiempo va cambiando sus actitudes frente a este tema. En los talleres y en la experiencia que tengo con los profesores, lo primero que siempre cambia es el tema del clima, ¿no? Bien Paloma decía que cuando el docente conoce la evolución de los estudiantes, sabe el proceso de maduración que sigue, la actitud del docente cambia frente al estudiante, ¿no? Lo mira con otros ojos, lo recepciona de otra manera, y eso ayuda muchísimo al tema. Ahora, yo creo que ya en muchos centros y en muchos lugares estamos viendo que la neurociencia es un tema que es transversal a todos, ¿sí? O sea, yo quiero aprender, yo quiero transformar, y tengo que conocer al órgano responsable de hacer eso. Y este órgano tiene esos dos componentes, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo, sobre lo cual hay que trabajar. Entonces hay que buscar siempre el conocimiento que nos permite entender el porqué de las cosas para poder justamente ajustar hacia dónde orientamos, qué está fallando en nuestra estrategia y cómo atender mejor a nuestros educandos, ¿no? Que es un poco el tema en el campo de la neurociencia. Y por eso el tema de tener esta mirada siempre a la expectativa del estudiante, el tener siempre la motivación detrás de las necesidades del estudiante, está el tema de cómo nosotros enfrentamos esa atención, cómo personalizamos esa atención a partir de ese concepto, ¿no? Y ahí la neurociencia nos aporta muchas herramientas muy ricas que hay que ir conociendo poco a poco. O sea, es un conocimiento vasto, pero yo creo que la idea es que el profesor no se convierta en un neurocientífico, sino simplemente que el docente entienda la información, las investigaciones, sepa poder diferenciar aquellas informaciones que son válidas de las que no son válidas, porque actualmente cuando uno entra al internet puede encontrar muchísima información, mucha de ella, como hemos dicho, como dijo al principio Sandra, no es válida, ¿no? Hay que poder diferenciar lo que es mito de lo que es realidad. Entonces es interesante este tema. Es un tema apasionante, ¿no? Porque nos ayuda en el desarrollo personal también. Ahora, ¿cómo haríamos, César, para romper la brecha? Porque uno escucha hoy las conferencias y lo que quiere hacer es inmediatamente, esto es la solución a todos los problemas. Así que me olvido de todo y quiero neuroeducación en mi vida y para mis estudiantes. Pero claro, eso está en la palabra, pero ¿cómo serían los paso a paso para todos los docentes que nos escuchan? Hay también directores de colegios, hay docentes y padres de familia. ¿Cómo haríamos para no quedarnos en estas ganas, sino que realmente sea efectivo? Bien, o sea, de hecho lo voy a contar un poco de mi experiencia personal, ¿no? Porque yo cuando entré en el tema de neurociencia fue cuando estaba como director de un colegio, porque estaba buscando alguna forma de poder cambiar la situación que nos tocaba vivir. De hecho, cuando hemos hablado de la situación post-pandemia que bien explicaba Paloma, ya veníamos con problemas con los estudiantes antes de la pandemia, y lo que hizo la pandemia fue agudizar estos comportamientos, sumados al hecho de, obviamente, de que se magnificó por la situación de claustro que tuvieron los chicos. No sé, ya teníamos dificultades desde antes. Entonces, en la neurociencia, uno podía empezar a encontrar las explicaciones de este tema. Ahora, la pregunta es cómo vamos avanzando poco a poco. Yo creo que el tiempo tiene que darnos en el sentido de poder buscar fuentes válidas. Eso yo creo que es la mayor recomendación. De buscar instituciones que hagan investigación en el tema, buscar gente acreditada